Eran susurros y ruidos extraños. Así que caminé hacia mi habitación, pero algo me detuvo. Era la voz de Jorge en la habitación de Reina. No podía creerlo. Debía ser una broma o mi imaginación. Quería ver qué estaba pasando, así que abrí su puerta lentamente y me di cuenta de algo horrible. Jorge estaba con una mujer, pero no era Reina ni su abuela. Era una anciana aún más extraña, totalmente arrugada. Su cuerpo estaba deforme y no tenía cabello. Era igual a la anciana que había soñado. Relatos Paranormales Oficial. Hace algunos años me sucedió algo que me persigue hasta el día de hoy, en mis más horribles pesadillas. En ese entonces, los problemas eran más grandes que mis sueños. No sabía qué estudiar. Mi relación amorosa no iba bien. No tenía trabajo y mis padres se habían divorciado. Así que requería un respiro para poder pensar. Mi madre me dijo que hablara con mis primos para planear un viaje y distraerme. Además, sin decirle a mamá, invité a Jorge, mi novio de ese entonces. Todos aceptaron y mi padre nos prestó su carro, un poco viejo, pero funcionaba para ir y venir de mi ciudad a nuestro destino. Siendo sincera, me sentía deprimida. Nada me consolaba. Dicen que cuando las emociones son negativas, es más fácil que el mal se apodere de ti, de tus noches y de tus sueños, y eso me sucedió. Por las noches tenía pesadillas horribles, en donde un ser con cuernos me jalaba de la cama y me llevaba al infierno. También soñaba con unas ancianas que no tenían cabello, que se reían de mí y después me lastimaban. Otras veces escuchaba cómo rasgaban la pared y a veces una voz espeluznante susurraba mi nombre. El miedo se apoderaba de mi mente y la piel se me ponía de gallina. En el fondo sabía que todo era causado por mi poca salud mental. Quizá no era algo paranormal, solo mis pensamientos jugándome una mala pasada, pero sí me da miedo cuando sucedían esas cosas. Una vez tuve una pesadilla en la que estaba con mis primos y mi novio. De pronto, seres horribles salían de todos lados y nos hacían daño. Pensé que quizá no debía hacer ese viaje, pero después me dije a mí misma que era parte de que me sentía mal y ya no le tomé importancia. Mi novio siempre trataba de estar conmigo en mis días difíciles, aunque la relación no iba muy bien, y a veces me dedicaba canciones o me escribía cartas que me hacían sentir mejor. Pero de vez en cuando peleábamos por tonterías sin sentido, y eso me hacía cuestionarme muchas cosas. Lo único que tenía claro es que yo lo amaba. En fin, una semana después llegó el día del viaje y estaba muy emocionada, principalmente porque iba a estar con Jorge, mi novio. El amor en ese entonces era complicado para mí. Toda mi vida se estaba yendo abajo y hasta eso me daba miedo. Quería recuperar a mi novio, mi vida en la escuela y saber cómo lidiar con la ruptura de mis papás. Y bueno, mi primo Luis manejaba y mi otro primo, llamado Jaime, era el copiloto y yo iba atrás. Después pasamos por Jorge y fuimos directo a nuestro destino, que era una ciudad en el norte del país, en donde vivía una de nuestras tías y otros primos. La pasaríamos muy bien y todo saldría de maravilla. Sería relajante para todos. Durante el camino, cantamos nuestras canciones favoritas, además de platicar y dormir por ratos. En un momento en el que me quedé profundamente dormida,
tuve un sueño muy lúcido, en el que me levantaba una mañana como siempre, pero al entrar al baño, a lavarme los dientes, me encontraba con una escena horrible, en la que todo estaba cubierto de sangre. Mi estómago se revolvía y al vomitar me daba cuenta de que también era sangre. Afuera del baño escuchaba unas risas macabras que se burlaban de mí. Desperté sobresaltada y con mucho miedo. Mi novio Jorge me preguntó si estaba bien y le respondí que sí, que solamente había tenido una pesadilla. Después de eso, todo iba relativamente normal, hasta que llegamos a una zona desértica. Eran las 7 de la noche y la verdad, ya estábamos bastante aburridos y cansados, así que buscamos alguna distracción, pero era obvio que en medio de la nada no la encontraríamos. Pasó un rato más y todos nos quedamos en silencio. Ya no sabíamos de qué hablar, ya estábamos hartos del viaje e incluso incómodos. Traté de hablar sobre algo, pero nadie me hizo caso. De repente, comenzó a sentirse mucho frío, un frío que helaba los huesos, y lo peor era que comenzábamos a tener mucho miedo. Era como si nuestro sexto sentido nos estuviera avisando que algo estaba mal. Mi primo Jaime le dijo a Luis que manejara más rápido, porque sentía que corríamos peligro por ese lugar. Luis obedeció, y la verdad sentí que el corazón se me salía del pecho, porque me daba mucho miedo la velocidad. Cerré los ojos para estar más tranquila, pero en lugar de sentirme mejor, en mi mente se comenzaron a formar imágenes perturbadoras del baño de sangre, las brujas y el ser que me quería llevar al infierno, así que los abrí rápidamente. Tomé la mano de Jorge y él me abrazó. Me comentó que no tuviera miedo, que ya casi llegábamos a nuestro destino y que estaríamos mejor. Pero no fue así, porque un minuto después, Luis frenó de golpe. Todos nos quedamos en shock, tratando de entender qué estaba pasando, y claramente el miedo se apoderó de nosotros. Le preguntamos por qué había frenado, y nos dijo que viéramos hacia afuera. Nos asomamos y nos dimos cuenta de que había una chica quien había hecho señas para que parara el auto. Yo le respondí diciéndole que era peligroso hacer eso. Jaime y Jorge estuvieron de acuerdo conmigo, pero Luis parecía no escuchar nada. Bajó la ventana del auto y afuera apareció aquella mujer. Ella saludó muy amablemente y pidió perdón por aparecer así de la nada. Por alguna extraña razón, su presencia había hecho que la temperatura bajara considerablemente, pero al parecer fui la única que lo notó, porque todos estaban embobados con la presencia de aquella mujer, y tenía sentido. Era realmente bella. Su cabello era muy largo, era completamente negro, su piel era casi transparente, y sus labios eran gruesos y de un rojo brillante. Era mucho más grande que nosotros. Yo calculaba que tenía unos 25 años. Nos contó que se llamaba Reina y que iba en camino a una boda con su novio, pero que se habían peleado, y ella, en un arranque de ira, se había bajado del carro. Y él, en lugar de convencerla, la había dejado ahí a su suerte. Dijo que su teléfono no tenía señal y que por eso no había llamado a nadie, pero que por suerte habíamos aparecido nosotros. Miré mi teléfono y era verdad, no había señal en ese sitio. Nos comentó que por favor la lleváramos a casa de su abuela. Comentó que no era muy lejos, y Luis, sin pensarlo 2 veces, dijo que sí, que subiera, que no se preocupara, que todo estaría bien. Se subió y se sentó en la parte de atrás del conductor, al lado de Jorge, quien ahora iba en medio de las dos. La situación se había tornado muy rara. Yo no estaba de acuerdo con haber subido a esa mujer, a quien no conocíamos. Además, cuando la miraba, la luz que reflejaba en la ventana hacía que se viera 10 años más vieja.
Me di cuenta también de que Jorge la miraba de reojo y se le iba acercando más y más. Sentí mucho coraje y celos por aquella mujer. Ella le indicó a Luis por dónde ir y le agradeció por ayudarla. Más o menos una media hora después, llegamos a la casa de su abuela, quien vivía básicamente a mitad de la nada, en una casa de madera muy vieja. Me alegré demasiado. Por fin se bajaría y seguiríamos el viaje normal. Reina nos dio las gracias por ayudarla y nos comentó que por favor pasáramos un momento a tomar un café caliente para el frío. Yo dije que no, que muchas gracias, pero mis primos y Jorge no lo pensaron y bajaron del auto. No tuve más opción que bajar también. Estaba furiosa, no podía creer que ellos fueran así. Reina tocó la puerta y un momento después abrió una anciana que, a decir verdad, era bastante rara. Su rostro estaba muy arrugado. Uno de sus ojos era verde y el otro café. Se había pintado los labios sin respetar la línea y su cabello estaba seco y despeinado. Tenía un lunar en la nariz que la hacía ver bastante desagradable. En fin, después de que Reina le contara lo que había pasado, la anciana nos agradeció por ayudar a su nieta y nos pidió que pasáramos, que había hecho un pastel muy rico y prepararía café para que se nos calentaran los huesos. La vibra se sentía muy pesada y cruda, pero al ver a los chicos me di cuenta de que solo yo lo sentía. Entramos y el café nos ayudó mucho para quitarnos el frío y el pastel estaba muy bueno, pero casi vomito cuando encontré un cabello a mitad del pastel. Claro que no dije nada para no ser grosera. A pesar de todo, yo seguía muy enojada porque Jorge no dejaba de ver a esa mujer, ni siquiera disimulaba. Lo tomé de la mano para que se acordara de mi existencia, pero él tomó su taza de café y me soltó. Un rato después, yo tomé la iniciativa para decir que teníamos que irnos, pero la anciana preguntó a dónde íbamos, y cuando le dijimos nuestro destino, ella muy sorprendida insistió que mejor nos quedáramos esa noche ahí, porque el camino era peligroso y ya era muy tarde. Yo le respondí que no, que teníamos que llegar, porque mi tía nos estaba esperando. Pero Jaime dijo que la señora tenía razón y que era mejor descansar y al otro día temprano seguir nuestro camino. Luis y Jorge estuvieron de acuerdo y yo no lo podía creer. No tenía sentido que nos quedáramos en casa de dos desconocidas. No sabíamos si eran buenas personas, pero la belleza de Reina los cegó y al final nos tuvimos que quedar ahí. Platicamos un rato con las dos mujeres y después nos dijeron dónde íbamos a dormir. Yo me quedé en una habitación muy pequeña y mis primos y Jorge en otra. Quería hablar con Jorge, reclamarle por estar viendo a la bella Reina, pero la verdad ya estaba muy cansada y me quedé dormida luego. Pasó como una hora y un olor putrefacto me despertó. Me senté en la orilla de la cama y los alambres rechinaron. Escuché ruido afuera y sentí mucho miedo. No había una razón en específico, era algo sin sentido. Mi corazón empezó a latir con fuerza y me tapé con la cobija porque sentía mucho frío. Cerré los ojos y las mismas imágenes horribles empezaron a formarse en mi mente, pero 1000 veces peor. Veía caras retorcidas y mucha sangre en todos lados. Estaba sola y quería ver a mis primos y Jorge, pero me daba terror salir de la habitación. Vi mi teléfono y eran las 2:30 de la mañana. Además no tenía señal, así que no podía llamar a nadie. Quería que amaneciera ya y poder llegar con mi tía. Tenía un mal presentimiento. Personas susurraban afuera del cuarto, así que intenté averiguar quién o quiénes eran. Ninguna voz conocida. Era la voz de dos viejitas susurrando, pero eso no tenía ningún sentido, pues solo había una anciana en la casa y la voz de Reina era muy diferente y juvenil.
Sentía que el corazón se salía de mi pecho, pero realmente no podía hacer nada. Esperé un rato y las voces cesaron. Tenía que salir porque necesitaba ir al baño y quería hablar con mis primos, así que tomé valor y lo hice. De puntitas y con cuidado salí asomándome para asegurar que no había nadie. El miedo no se iba, y por eso quería reunirme con los chicos para saber que estaban bien y para que ellos me cuidaran. Pero nada sucedió como yo quería. Fui al baño rápidamente y cuando salí no pude evitar escuchar algo en la habitación en la que estaba Reina. Eran susurros y ruidos extraños. Así que caminé hacia mi habitación, pero algo me detuvo. Era la voz de Jorge en la habitación de Reina. No podía creerlo. Debía ser una broma o mi imaginación. Quería ver qué estaba pasando, así que abrí su puerta lentamente y me di cuenta de algo horrible. Jorge estaba con una mujer, pero no era Reina ni su abuela. Era una anciana aún más extraña, totalmente arrugada. Su cuerpo estaba deforme y no tenía cabello. Era igual a la anciana que había soñado. Cubrí mi boca con mis manos para no gritar. No sabía qué hacer. Mis ojos se llenaron de lágrimas y en mi garganta se hizo un nudo. Tenía miedo, un miedo que jamás en la vida había sentido. Quería salir corriendo, pero no podía irme sin mis primos y sin Jorge, a pesar de que en el fondo lo estaba odiando, y me preguntaba por qué estaba con esa mujer. Caminé en reversa, con pasos torpes. Sentía que la respiración me faltaba. Decidí tomar agua antes de ir a la habitación de mis primos. Caminé lento hacia la cocina, y cuando estaba a punto de entrar, escuché un ruido. Me asomé con cuidado, y lo que vi me dejó completamente impactada. Era la otra anciana, quien estaba untándose sangre en el cuerpo desnudo. Lo peor de todo era que la sangre era de mi primo Jaime, quien yacía en el piso alrededor de velas y cosas muy extrañas. La mujer decía algunas palabras mientras frotaba su cuerpo y reía como una loca. No me desmayé por milagro, pero sentía que no podía con todo lo que estaba pasando. Caminé de puntitas a la habitación donde debería estar Luis, esperando lo peor. Pero él estaba dormido tranquilamente, sin imaginar todo lo que estaba pasando afuera. Lo moví y se despertó. Le conté con voz baja lo que estaba pasando, y al decirle lo de su hermano Jaime, comenzó a llorar, y yo también, por el miedo y la tristeza, sabiendo que era posible que mi primo ya no estuviera vivo. Y mientras estábamos allí, escuchamos la voz de las dos mujeres. Al parecer, la apariencia de Reina solamente era una ilusión, porque en realidad era una anciana y había usado su belleza falsa para seducir a Jorge. Se habían reunido y habían salido de la casa. Así que debíamos aprovechar esa oportunidad para saber si Jaime estaba vivo y para ir por Jorge e irnos de allí. Salimos con cuidado y encontramos a Jorge en la habitación de Reina. Yo lo estaba odiando con todo mi corazón, pero en aquel momento era lo de menos. Lo importante era salir con vida de ahí. Le contamos lo de Jaime y se asustó. Además le dije que lo había encontrado con esa anciana y me dijo que él había estado con Reina, la bella mujer joven que habíamos conocido. No entendíamos qué estaba pasando, pero fuimos a ver a Jaime, quien lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Los tres lloramos, sintiendo que la vida se nos iba también, pero no podíamos hacer nada. Tomamos la decisión de correr y huir de ahí. Esperamos el momento idóneo y los tres abrimos la puerta esperando encontrar a las ancianas, pero no había nada ni nadie. Así que subimos al auto y Luis manejó más rápido que nunca. Los tres estábamos asustados. No podíamos creer lo que había pasado en ese lugar. Luis se culpó por haber levantado a esa bruja, pero yo le dije que no era su culpa,
Seguramente esa anciana se volvió joven con brujería y engañaba a los hombres para arrebatarles la vida, robarles su energía, su juventud o su alma. Pasaron como 10 minutos cuando vimos en la oscuridad unas bolas de fuego saltando de un lado a otro. Sabía que eran esas horribles ancianas, así que le dije a Luis que manejara aún más rápido hasta que las perdimos. Nadie dijo nada todo el camino hasta que llegamos. Cuando le contamos a mi tía lo que le había pasado a Jaime, se quedó sin palabras y lloró amargamente. Después llamó a su madre, quien estaba absolutamente destrozada. Claro que no nos creyeron al principio, porque era una locura, pero al vernos tan desesperados, no les quedó de otra. Jorge nos contó que Reina había entrado a la habitación y lo había seducido para llevarlo a la suya y estar con él, pero que en todo momento pensó que era la mujer joven que habíamos conocido. Yo le dije que no, que era una vieja bruja con la que había estado. Le pedí que tomara un autobús a la ciudad porque ya no quería saber nada de él en mi vida. A pesar de que él me rogó como nunca para que lo perdonara, diciendo que la bruja lo había engatusado, yo no podía verlo de la misma manera al saber que había estado con otra mujer que no fuera yo. Mi corazón está más roto que antes, ya no tenía nada, y ahora sin mi primo y sin mi novio, nada tenía sentido en mi vida. A pesar de que buscaron esa casa de madera en donde dijimos, jamás encontraron rastros de ella ni del cuerpo de Jaime, algo que a mi familia le rompió el corazón. Luis y yo regresamos a nuestra ciudad sin pasar por ese horrible camino, y ya de ahí velaron a Jaime, aunque no había un cuerpo. Fue un momento horrible para mi familia, algo que jamás entenderemos. Hasta el día de hoy, Luis y yo seguimos rezando por su alma. Nada volvió a ser igual desde entonces. Siento que esas viejas brujas querían acabar con nosotros, pero no lo consiguieron. Quizá yo llamé al mal por no estar bien emocionalmente, y lamento todos los días haber planeado ese viaje que me llevó a perder a un ser querido. Siempre recuerdo las pesadillas que tuve antes de que todo eso sucediera. Quizá eran premoniciones, algo me estaba avisando. Es por eso que sé que el mal existe y muchas veces está buscando arrastrar nuestras almas al infierno. Gracias por compartir mi experiencia. Historia escrita y adaptada por nuestra amiga Liz Lezama para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos. Por acá en pantalla les dejo más historias. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, la pueden enviar al WhatsApp del canal 729-551-7618. Estaremos encantados de conocer su historia. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.